Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Omaira y esto es La H es Muda. Me alegra un montón la repercusión que tuvo el último video, que se mantiene, digamos, con respecto a lo que fue el anterior inclusive. Se ha sumado un montón de nuevos suscriptores, así que les mando un besazo y espero que se siga sumando más gente, espero que les guste también este video y que si es así, compartan amigos, a conocidos, porque eso me ayuda un montón. Así que bueno. Cambiando un poco, digamos, la onda medio monstruo, medio vampiro, medio misterioso, hoy vamos a traer un libro que no tiene nada que ver con la temática de los últimos que hemos estado viendo. El libro de hoy, que está acá atrás mío, se llama El gato que vino del cielo. Así que, fanáticos de los animales y sobre todo de los gatos, este video es para ustedes hasta cierto punto. Yo avisé. Así que, sin más, comenzamos. Yo sabía que me olvidaba de algo, era del agua. Bueno, nuestra historia nos transporta a Tokio, Japón, de finales de la década del 80, principios de los 90, y nuestros protagonistas van a ser una pareja que, el que va a narrar va a ser el marido, y nos va a contar su, digamos, historia, ¿no? Ellos hace ya unos 2-3 años, para 1989, que están alquilando en una preciosa casa antigua de Japón, en donde en la parte de adelante viven los dueños, que es una pareja de gente bastante grande, que tiene un jardín precioso, espectacular, y ellos están como en una especie de pasillo en la parte de atrás, donde cada una de las casitas de los diferentes inquilinos no se conocen, no se tocan, pero les toca como pedazos de una casa, que es una maravilla. Son espacios muy grandes, tienen mucha luz, tienen un jardincito propio del cual ellos pueden perfectamente disfrutar, y ellos, que son editores de diferentes editoriales, tienen trabajos, digamos, muy tranquilos que les permiten apreciar, porque pasan mucho tiempo trabajando sentados en escritorios, las vistas espectaculares que tiene la casa. Sin embargo, vienen de vivir durante 2-3 años sin ningún tipo, digamos, de inquietud y sin ningún tipo de problema. El evento que dispara esta novela es el hecho de que un día ellos están en el jardín escuchando y escuchan que el vecino, que no es parte de la vecindad de inquilinos, sino que es de otra propiedad, escuchan que la vecina le dice al hijo que no, y que el niño le dice, pero me lo quiero quedar. Y resulta ser que lo que se quería quedar era un gatito. Y el chico comenta, nuestro narrador nos dice que desde ese momento la suerte, por lo menos en lo que era la vida de ellos, ya estaba echada en el momento en que ese niño decide quedarse con ese gato. Bien, al principio al gato no lo ven, lo único que escuchaban era el nene jugando con el gato, que el gato en principio tampoco lo escuchaban maullar, pero que el niño se entretenía tirándole una pelotita. Hasta que un día el gatito se anima a cruzarse la medianera. El gatito no lo vamos a describir, porque yo creo que cuando nosotros pensamos en algún gato, todos, o por lo menos la gran mayoría, tiene un gato en el cual piensa. Así que pensemos en ese gato, ¿no? El gato de nuestra historia va a ser ese gato particular en el que nosotros pensamos cuando hablamos de un gato. No va a ser el gato, digamos, en sí de la descripción del libro. Entonces este gatito, que era un gatito joven, se empezó a cruzar a la casa de los vecinos y iba, curioseaba un poquito el jardín, se iba. Bueno, ellos simplemente lo miraban porque el gatito era un gatito chiquito, entonces siempre te dan ternura a los gatos. El narrador, que es un señor que nunca había tenido mascota, la única vez que había tenido una mascota tenía alrededor de 7 años, había sido un perro y se lo habían robado de la puerta de la casa, por lo que el padre dijo, no más perro, no más mascota, porque te roban hasta las mascotas. Y la esposa, por otro lado, sí había tenido mascotas, pero desde otro lugar. Ella siempre había investigado mucho, había leído muchos libros de animalitos, entonces su conocimiento, su relación con los animales era buena, pero desde un punto de vista, digamos, más científico. Es como que ella, si el gato cazaba, le daba pena que no cazara, por ejemplo, una mariposa, porque es lo que el gato tenía que hacer. Entonces, digamos, tenía ese instinto de cazar. Pero en sí ninguno de ellos había tenido mascotas, propiamente mascotas, ni tampoco se les había ocurrido tenerlo. De hecho, ellos nunca, llevaban casados ya varios años, nunca habían tenido mascotas, y como ya tampoco habían decidido que ya tampoco iban a tener hijos, como que nunca surgió la necesidad de tener una mascota, mucho menos un gato. Pero este gato siguió apareciendo. Entonces, ¿qué pasó? Como empezó a aparecer, se empezaron a dar cuenta que lo esperaban que viniera. Y el gato tenía un collar con un cascabel
que ya sé que no les hace bien a los gatos tener cascabeles en los collares, pero bueno, supongo que era otra época preconocimiento de un montón de cosas. Ese gato sí tenía un cascabel. Entonces empezaron a verlo, a esperarlo y a quedarse escuchando a las horas en que él sabía venir a ver si aparecía el gatito. El gatito a todo esto se llamaba Chibi, que para los que no saben, en francés, en japonés significa pequeño. Entonces todos los días esperaban a Chibi en el horario que solía venir a visitar. Pero cuando no venía le decían clink clink, que era el sonido que hacía el cascabel. Clink clink no viene, clink clink se está demorando, clink clink esto, clink clink lo otro. Cuestión que el tipo hasta ese momento, el gatito, no se había animado a entrar. Pero un día pasó, un día entró. Ellos estaban limpiando y el tipo asomó la cabecita. Como empezó a hacerlo cada vez más seguido y ellos estaban como re entusiasmados con que el gato los viniera a visitar porque siempre venía, lo que decidieron hacer fue armarle como una puertita para que solamente él pudiera pasar. Como era un gato pequeño, era un gato muy, digamos, eran dimensiones específicas, entonces la puertita era chiquitita. Entonces él empezó a entrar y a salir a gusto y a placer. No solamente eso, sino que claro, cuando empezó a hacer frío también le armaron una cajita con una colchita, con un platito donde le ponían el alimento o el pescado, porque le freían pescado al tipo para que comiera, y un platito con leche para que también tomara si él quería. Entonces él ya tenía libre albedrío para entrar y salir como se le cantara, porque ya lo estaban esperando. Y obviamente respetando que se llamaba Chibi, le seguían diciendo de esa manera. Lo interesante de Chibi es que era un gato muy que tenía, digamos, su propia personalidad. Él no hacía lo que no le gustaba hacer, él no se hacía el simpático, es decir que dentro de todo habían ciertos términos de la relación, porque él no era el gato de esa casa, él era gato de otra casa. Entonces como invitado había como que igualmente cierta distancia. De hecho, Chibi no maullaba cuando estaba con ellos, no se dejaba agarrar, no se dejaba acariciar, pero sí jugaba con la esposa. Pero eran como situaciones muy puntuales. No había, digamos, como una cosa muy estrecha físicamente, pero el tipo respetaba sus horarios de visita y sus horarios de salida también, porque él se iba a horarios específicos. De a poco entonces se empiezan a dar cuenta que Chibi tiene una rutina, porque Chibi empieza a aparecer un ratito al mediodía, come su comidita, se va, aparece otro ratito por la tarde, se hace de noche con ellos ahí, se queda a comer, o sea, se queda a la cena, se acuesta a dormir con ellos y muy temprano, antes de que incluso los dueños de casa se levanten, toma un poco de leche y se va a la casa de al lado. ¿Por qué? Porque al lado su dueño era un nene que tenía 3-4 años que se iba al jardín. Entonces lo despedía y una vez que el nene se iba y lo despedía, Chibi volvía a la casa y como los dueños seguían durmiendo, se echaba de vuelta con ellos y se quedaba hasta el mediodía y se reiniciaba de vuelta el día. Es decir que el tipo tenía una rutina y se dividía entre estas dos casas. ¿Cuál era el tema? Que ya se empezaba a plantear esto de, bueno, Chibi no es nuestro gato, pero lo estamos cuidando como si fuese nuestro. Y yo creo que varios se van a sentir identificados con esto de estar cuidando gato ajeno. De hecho, a mí también me pasó, pero bueno, no lo cuento después, en todo caso. Cuestión, ¿qué pasa? Claro, esta rutina no se iba a poder mantener para siempre. Claramente era gato prestado, nunca mejor dicho, y no podían encerrarlo a Chibi en la casa porque no era cuestión, y Chibi tenía su casa que era del vecino. Es decir, no había forma y claramente que esta relación en algún momento iba a tener que mutuar. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que el dueño de la casa que ellos estaban alquilando se enfermó, estaba muy enfermo, entonces lo iban a internar. Y para estar más cerca del hospital, su esposa también se iba a mudar a un departamento que iba a estar cerca, por lo que la casa iba a quedar vacía. Entonces, a los que les encargan con las llaves, que cuidan la casa, que le den una vueltita, que rieguen unas plantas, es a ellos, pero ya sabiendo que muy probablemente el señor no fuese a poder salir de esta situación porque ya estaba muy grande. Cuestión que junto con esto también había habido una visita de uno de sus amigos y había llevado como unos pescaditos, unos frutos de mar. Entonces Chibi apareció cuando sintió el olor de que los estaban cocinando, se comió uno, se comió dos, se comió tres. Y cuando la esposa le estaba por dar el cuarto, se desesperó el gato, como seguramente a todos nos ha pasado con algún gato, y la super mordió en la mano y la esposa se super enojó, le dijo, salí de acá, hemos terminado.
Y el marido se mataba de risa, porque ¿no te parece un poco dramático decirle eso al gato? Y la esposa no dijo directamente nada. Pero ¿qué fue lo que hizo? Cerró la ventana, agarró la cajita, agarró la mantita, agarró los platos y los puso en otra habitación. Y se quedó así, le pongo un poco más. La primera noche, Chibi apareció en la puerta, no le abrió. A la segunda noche, Chibi vuelve a aparecer, no le abrió. Y a la tercera noche, que Chibi ya estaba haciendo así, en la ventana, tampoco le abrió. Entonces el marido se dio cuenta de que, bueno, era cierto esto de que entre ellos se había cortado algo para siempre. Pero con esta situación de que la casa principal, digamos, estaba vacía y él iba y venía constantemente porque la señora le dijo que usaran la casa como fuera propia, que no había problema si él quería, por ejemplo, ir a trabajar a alguno de los cuartos, usar alguno de los baños o lo que fuera, que no había problema, se vuelve a él ahí a encontrar con Chibi. ¿Qué Chibi? Estaba ahí y dijo, me chaparon, porque también estaba explorando la casa que había quedado vacía. Entonces, a partir de ahí retoman un poco la relación y como él podía, nuestro narrador, podía ir al jardín de los dueños, que era muy muy bonito y que claramente había tomado muchos años tenerlo de esa forma, porque no sé si saben, los japoneses tienen todo, digamos, una filosofía alrededor de todas las cosas o de todas las actividades diarias que hacen. Y con lo que son los jardines son especialmente bellos por lo mismo, tienen ciertas rutinas, tienen cierta forma de plantar las cosas y cierta forma de cuidarlas que hace que que sean prácticamente los jardines de una casa normal, sean casi paisajismo. Entonces él iba y disfrutaba, digamos, toda esa parte y notaba cómo Chibi siempre se subía a un mismo farol en donde él se quedaba ahí y empezaba a jugar con los bichitos y qué sé yo, porque parecía para él haber sido un bosquecito. Entonces, pasando así el tiempo, de a poco Chibi volvió también a la casa. Porque por supuesto no pudo mantener mucho tiempo oculto el marido de que había retomado su relación con Chibi y la esposa, bueno, se le tuvo que ablandar un poquito ahí el corazón. Al cabo de unos 3 meses, lo triste, es que el dueño de casa fallece. Entonces, en ese momento comenta que se juntan varias cosas. Por un lado, tenían a esta señora que igualmente era grande y que por supuesto seguramente no iba a querer volver a su casa, que había pasado toda la vida con su marido, para volver a vivir sola y tener que lidiar con inquilinos y con mantenimientos, porque incluso ella ya estaba como media desgastada físicamente. Por otro lado, en ese momento en Japón también había muchos impuestos a lo que eran los derechos de sucesión, es decir, si ella intentaba heredar esa casa a sus hijos, también iban a quedar pobres. Y en tercer lugar, había también impuestos muy muy altos al derecho de suelo, por lo tanto cualquier transacción que ellos quisieran hacer entre ellos, por ejemplo, de yo a otra persona, era siempre muy costoso, por lo que la señora estaba prácticamente decidida que ella se iba a quedar en esta otra casa donde estaba acompañando a su marido y que la casa se fuese a vender y a dividir. Por supuesto, más allá, digamos, de toda esta otra cuestión, la señora había estado usando mucho, digamos, los servicios de esta pareja porque, claro, las cartas, los pedidos, muchas cosas seguían llegando a la casa principal y ella estaba lejos, entonces les pedía, por ejemplo, que lo ayudaran a pagar tal cosa, a movilizar tal otra, que va a ir tal persona a ver tal cosa de casa. Bien, entonces había como cierta, digamos, relación, que sin muchas palabras, digamos, no fuera de una cuestión cordial, habían hecho, digamos, como algún tipo de vínculo, por lo que obviamente los invitaron al velorio del señor de la casa, que allá en Japón no está muy de moda, o no es, ya en esa época no era costumbre enterrar, sino cremar. Pero más allá de que vos no veas la cremación, sino que vas a visitar una urna, igualmente hacen todo lo que nosotros conocemos como velorio alrededor de la urna, ¿no? Entonces ellos fueron, acompañaron, conocieron a los hijos de la pareja, que en realidad no los conocían porque simplemente eran los caseros de su casa, y ahí fue donde se enteraron que efectivamente la casa iba a ser vendida y tenían todos los inquilinos un plazo de 1 año desde ese momento para buscarse otro lugar, porque la intención era vender. Y le iban a vender con la condición esta de que al año todos los inquilinos se iban a ir y la casa, bien, gracias. La casa tenía una muy buena ubicación y justo estaban en un punto o en un lugar en donde estaban empezando a hacer mucha construcción, ¿viste? Tirar casas viejas para hacer edificios nuevos o paseos comerciales y qué sé yo. Entonces era muy obvio que, aparte con todo esto de los impuestos y todo ese boom inmobiliario que había en ese momento, era muy obvio que lo iban a comprar seguramente antes de lo pensado. Entonces esta pareja se encontró de repente ahí
pensando qué iban a hacer, porque en un año se tenían que ir de una casa que amaban y que encima ahora tenía esta cosa tan hermosa de que encima había un ser vivo que los estaba esperando o que los acompañaba a pasar los días. No es que ellos fueran una pareja que se sintiera mal y que estuviera triste, de hecho ellos trabajaban de las cosas que le gustaban. El marido hacía poco había dejado su trabajo como editor para poder dedicarse a escribir. Estaba terminando, digamos, de cerrar los últimos trabajos. Ella también trabajaba como editora de otros artículos y la parte, digamos, de investigación que hay detrás de las obras literarias. Entonces, mal que mal, ellos vivían bien, tenían la posibilidad de trabajar desde su casa, que también era un plus. Y habían logrado hacer, digamos, de ese departamento, de esa casa, un hogar. Que es muy difícil. Entonces tener que despedirse de todo, tener que volver a empaquetar todo y encima con esa sensación de pérdida de que a esa casa literalmente no vas a poder volver porque la van a demoler, los ponía un poco, digamos, tristes. Y si sumamos el hecho de que la alegría del hogar ahora era Chibi, todavía más porque no se iban a poder ver. Cuestión que ellos empiezan a barajar la idea o la posibilidad de tal vez comprar el terreno, comprar la casa, comprarla a ellos y quedarse. Por supuesto, era imposible, se les super iba de presupuesto, así que no era viable. Pero como la señora le había dicho que probablemente se dividiera en parcelas para que fuese más fácil vender, también se le ocurrió decir, bueno, capaz que puedo comprar la parcela de la casa. Total, mientras yo me quede más o menos lindando con el terreno donde vive Chibi, voy a estar bien. Pero también era carísimo. Entonces es recién ahí donde ellos se tienen que sincerar con ellos mismos y empezar a buscar casas, porque claramente que no podían afrontar otra cosa que no fuese un alquiler, o sea, ni en sus más descabellados sueños era posible que ellos pudieran comprar esa casa. Entonces, con mucho pesar, se tuvieron que poner, digamos, un poco manos a la obra, pero medio así, medio como lenta la cosa, porque les quedaba todavía el tema de pensar qué iban a hacer con Chibi. Ellos no querían dejar de verlo, pero claramente no, el gato no era de ellos. Entonces, a pesar de que muchas veces dijeron, bueno, lo agarramos, lo ponemos acá debajo del brazo, como sé que muchos han hecho, con varios gatos ajenos, les daba cosa, porque era el gato de un niño supuestamente. Entonces, no, claramente que no, pero decían por ahí capaz que si logramos encontrar algo que quede relativamente cerca, por ahí nos podemos volver a encontrar con Chibi. No noté más nada. Llegué hasta ahí. Ahí vamos. Tan importante era Chibi para la vida de estas personas que estaba empezando a incursionar en esto de escribir artículos propios y no solamente editar cosas ajenas, había empezado a hacer como una especie de entrega por periódicos. Había empezado a hacer artículos de entregas semanales en diferentes periódicos donde hablaba un poco, digamos, de esta situación que él estaba viviendo a raíz del boom inmobiliario y hablaba también de Chibi, es decir, Chibi ya se había vuelto no solamente parte de su familia, digamos, parte del hogar, sino también parte de la inspiración con la cual él escribía, es decir, que realmente les había tocado el cora este gatito. Cuestión que, claro, ellos metidos en sus cuestiones, en sus trabajos, en sus reuniones y en esto de ver a dónde miércoles iban a ir a parar, tuvieron varios encuentros con diferentes amigos donde le iban explicando no solamente lo triste que les ponía tener que dejar a Chibi, sino también por otro lado lo complicado que era conseguir casa, porque encima no encontraban nada que estuviera cerca, no encontraban nada que no tuviese que pagar el doble de lo que estaban pagando, así, era tremendo. Y en esta vorágine, digamos, de ir viendo cómo podían llegar a conseguir otra casa, una noche de domingo agarran ellos las bicicletas, que es muy común en Japón, y se van casualmente a una muestra, creo que de arte. Pero él sentía, el marido sentía algo raro, ¿no? ¿Vieron esos días en que uno siente que algo va a pasar y no sabe bien qué es? Bueno, con esa sensación así un poco fea se suben a las bicis, que de hecho decía, si hubiésemos podido no ir ese día a esa reunión, no lo hubiésemos hecho. Pero ya teníamos ese compromiso, era de un amigo, nos fuimos a esa muestra de arte. Cuestión que se suben y cuando están saliendo se encuentran con Chibi, de espaldas, o sea, de espalda a ellos, que está yendo hacia su casa. Nunca lo habían visto a él cruzar, digamos, por la calle, porque entre casa y casa había una calle. Entonces ellos, si bien lo veían subir por la medianera, nunca lo habían visto escapándose de una casa para irse a otra. Entonces lo saludan, digamos, lo miran de lejos y Chibi siguió, digamos, como hacia su casa. A lo cual la esposa, viste, se quedó pensando, puta, no me acuerdo si dejé abierto o cerrada la puerta para que él entrara. Bueno, se va.
Van a la muestra de arte, se toman un vinito después con el amigo, se quedan charlando, vuelven a casa, Chibi no está. Bueno, dice, capaz dejé la ventana cerrada, se dio cuenta que no había nadie, se fue a su casa. No pasa nada. Eso fue un sábado, no, un domingo. El lunes, Chibi no aparece. El martes, Chibi no aparece. El miércoles, Chibi no aparece. Y mientras los dos estaban haciendo los boludos, en un momento la mujer dice, Chibi no aparece. Entonces, como que ya al tener que decirlo, porque se estaban haciendo los boludos al respecto, como que se van a dormir sin dormir. O sea, se van a dormir esa noche diciendo, che, qué raro, Chibi no está. Y dice, bueno, tal vez se fue la familia de viaje y se lo llevó al gato. O sea, puede pasar. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente escucharon ruidos en la casa porque se parece que se había quedado el hijo adolescente de la casa. Pero entonces, ¿por qué se iban a llevar a Chibi si había quedado alguien en casa? Entonces, como ya caminaban por las paredes, el marido ya no había dormido nada la noche, la esposa tampoco había dormido nada, él se va a la casa principal donde, otras épocas, principios de los 90, había un cuadernito como este en donde se anotaban los teléfonos de la gente. Entonces, el chico que había visto que estaba anotado en ese cuadernito que tenía la dueña de la casa el número del vecino. Entonces agarró y lo llamó por teléfono. Y le contesta el niño, que era el dueño de Chibi. Y le pregunta directamente así, che, ¿qué pasó con el gato? El gato se murió. Yo sé que en otros videos he hecho chistes con que se muere gente que no se muere, pero en este caso sí. El gato había fallecido. Entonces, cuando el niño le contesta esto, le cuelga básicamente, bueno, pum. Porque el niño no le había podido saber decir en qué circunstancias había pasado ni nada. Un niño que tenía 3-4 años tampoco le iba a poder decir mucho. Cuestión que se queda con eso, obviamente vuelve a su casa, le cuenta a su esposa y la deja hecho mar de lágrimas. Entonces él agarra coraje al día siguiente y se cruza a la casa de la vecina y le dice, digamos, le pregunta qué pasó con el gato. Y dice, porque no sé si sabía, pero su gato se cruzaba a nuestra casa, lo estuvimos dando de comer, la verdad que lo queríamos mucho, nunca se dejó agarrar, nunca maulló, pero le habíamos agarrado a precio y nos pareció raro que hacía ya un par de días que no venía, llamé por teléfono, su niño nos contó que el gato no está más. Y lo que les contó la señora, que sí, que efectivamente no estaba más, que ellos habían ido de viaje, que cuando habían vuelto lo habían encontrado sin mayores magulladuras, pero lo habían encontrado casualmente ahí al costado de la casa, quieto, tieso ahí el gatito. Entonces, que bueno, nada, que lo habían enterrado a los pies de un olmo que estaba justo en el jardín de la casa de ellos y que bueno, nada, que estaba ahí. Y que les parecía raro porque estaba en una zona donde normalmente no sabían encontrarlo, pero bueno, dice, capaz pasó un auto, capaz se asustó, capaz se golpeó, vaya uno a saber qué pasó, pero lo bueno es que lo encontramos que estaba ahí. Entonces, él que se entera, digamos, de estos detalles, como que no quería dejar de hablar de Chibi, porque en definitiva ellos lo habían dejado de ver ya hacía bastante tiempo, habían estado hasta el último momento haciéndole de comer pescado pensando que ya venía y le dejaban el pescadito cocido en el platito. Entonces no quería dejar de hablar con la señora de Chibi porque a fin de cuentas la señora no se veía como tan afectada o tan sorprendida de que el tipo tuviese otra casa. Entonces quería saber cómo era Chibi en su casa, quería preguntarle cómo se comportaba, si maullaba, si se dejaba agarrar, que eran las cosas que con ellos no se había dejado hacer, cómo era su personalidad en su casa, de verdad. Y la señora medio como que, sí, bueno, nada, quería como que terminar la conversación un poco más rápido. Entonces él lo único que se le ocurrió decir, bueno, ya que lo han enterrado en la base del árbol, ¿sería posible que nosotros, tal vez mañana, pasado, cuando usted considere, podamos venir a dejarle unas flores? Vieron que los japoneses tienen esta cosa muy ritualista de las despedidas, del respeto, de dar respeto. Entonces, como mi esposa está muy afectada, me gustaría saber si podríamos venir a despedirlo y obviamente siempre y cuando esto no le genere ningún problema. Y la señora le dijo que sí, que no había drama. Bueno, al día siguiente se levantaron, la señora no había dormido nada, el señor tampoco había dormido nada, juntan unas florcitas del jardín, qué sé yo, que eran las que le gustaban a Chibi, y llaman por teléfono a la señora, por supuesto, no la imaginan por importunar a la puerta de la casa, la llama por teléfono. Le dice, ¿se acuerda de...? Al principio no les contesta, esperan un rato, la vuelve a llamar.
ahí le contesté. ¿Se acuerda que yo fui ayer y le comenté, qué sé yo, tendremos la posibilidad de ir ahora, mi señora ya tiene todo listo para ir a dejarle una florcita? Ay, no, en este momento no puedo. Así que yo le aviso. Y el tipo se quedó. Claro, dice, yo ahora me doy cuenta que capaz lo que pasó fue que la señora también se debe haber encontrado con que su gato, tenía una vida paralela con otra gente que pretendía venir a ver, digamos, a despedirlo y a llorarlo, cuando no le correspondía, porque el gato es mío, ¿qué va a venir gente extraña a llorar mi gato? Ellos, ¿en plan de qué? Si eran, digamos, los dueños ilegítimos, si se quiere, del gato. Entonces dice, capaz que la señora se ha quedado pensando en eso y por más que mi esposa se ponga a llorar, no va a sentir empatía por esta otra madre que también ha cuidado de ese gato, ¿no? Entonces, como él quería, digamos, de alguna manera justificar que Chibi con ellos no se había dejado abrazar, no les había mostrado la barriguita, que es algo muy común de los gatos, o sea, que no había hecho un montón de cosas que seguramente con ellos sí, porque ellos sí eran sus verdaderos dueños, entre comillas. Lo que se le ocurrió hacer fue agarrar estos artículos que él había estado publicando, metérsenos en el buzón y hacer una carta de explicación de todo esto que les estoy contando para que ellos pudieran sentir un poco de empatía de lo que ellos también habían perdido ahora que no estaba más Chibi. Sin embargo, de lo que se dio cuenta es que tal vez había empeorado las cosas, porque no solamente que no recibieron ningún tipo de respuesta, ni que les devolvieron la llamada, ni los fueron a visitar para explicarles, digamos, qué había pasado, sino que incluso una vuelta se habían cruzado con el señor de la casa de Chibi, de la casa original de Chibi, y le había mirado a la esposa con una cara de odio, que la esposa se sintió re mal porque dice, pero si nosotros no hicimos nada, si nosotros lo hubiésemos corrido, hubiésemos sido más malos corriendo al gato que habiéndolo acogido cuando ni siquiera nos dejó tenerlo en brazos, nunca nos dejó acariciarlo, nunca, o sea, venía, nos acompañaba un ratito y se iba. Entonces estaba como más destrozada la esposa por esa cara de odio, cuando ellos lo habían querido y lo habían cuidado mucho este gato. Cuestión que no hubo forma de ir a visitarlo. Pero, claro, la casa se iba a vender igual. Probablemente hasta los vecinos terminaran también vendiendo su terreno, porque cuando empiezan a vender terrenos generalmente venden varios, y se tuvieron que poner ahí sí con mucha más seriedad, y ahora que estaban tristes porque todo les recordaba a Chibi, tenían que pensar que se tenían que mudar y buscar un lugar. Ahora bien, ¿qué lugar? Ellos empezaron a buscar un lugar que quedara cerca del olmo donde estaba Chibi, porque encima algo que la descorazonaba a la esposa era esto de que Chibi estaba solito debajo del olmo. Ay, Dios. Me imaginé el olmo y me imaginé el Chibi ahí. Entonces ellos lo que estaban intentando hacer era buscar una casa que estuviese cerca en los alrededores y que de las ventanas pudieran llegar a ver la copa del olmo. Entonces podía ser planta baja, planta alta, mientras vieran el olmo iba a estar todo bien. ¿Qué pasaba? Que se les reiba de presupuesto lo que estaba cerca, y cuanto más lejos se iban, digamos, menos se veía el olmo. Cuestión que me parece que no iba a haber suerte, hasta que un día agarran y van a una inmobiliaria, que fue la misma inmobiliaria en donde habían encontrado el alquiler actual, y encuentran una casita que está un departamento en un segundo piso, en un edificio en donde supuestamente no se podía tener mascotas, pero ven que a lo lejos allá, no mentira, no se podía ver el olmo desde ahí, pero lo que sí ven es que enfrente prácticamente del complejo había un bosquecillo de olmos que estaban protegidos por el municipio, es decir, que no se podían talar, y bueno, casualmente eran olmos. Entonces, bueno, medios consolados por eso dijeron, acá vamos a venir. Aparte el precio, dentro de lo que cabe, se ajustaba bastante bien. Era obviamente más caro porque era el doble y les pedían aparte una garantía, pero bueno, los espacios estaban buenos. Por supuesto, no era, digamos, el hogar ese encantado que ellos tenían en su casita actual, pero bueno, se ajustaba lo mejor posible y tenían este bosquecillo de olmos que podían ver y que les traía Chibi de vuelta al recuerdo. Cuestión que cuando ellos estaban yendo, que ya estaba casi todo listo, tenían que empezar a embalar las cajas para poder trasladarlas, encuentran a una gata ahí a la salida, en la salida del edificio, una gata con 4 gatitos. Y casualmente no solamente estaba la gata y los 4 gatitos, sino que también estaba el padre gato, o sea, viene ahí haciéndose cargo de las mascotas. Entonces el marido le dice, che, ¿querés que
agarramos uno y nos lo llevamos. Porque desde que había pasado todo esto y a la par que buscaban casa, por supuesto, por cada veterinaria, por cada lugar en donde estaban regalando gatos o abandonando gatos, el esposo agarraba y le decía, che, ¿no te querés llevar un gatito? Y la esposa siempre se quedaba mirando los gatitos, no es que no, pero cuando los miraba, obviamente intentando encontrar esto que le hiciera acordar a Chibi, o sea, lo que la había enamorado, digamos, de este otro gatito, no lo encontraba, no, ¿viste? ¿Viste cuando la mascota es para vos? Bueno, eso que ella tendría que haber sentido de que la mascota era de ella, no lo sentía. Y le terminaba siempre diciendo, ay, no sé, pero es que pasa que no es no es él. Entonces, a pesar de que estaba esta otra gata con sus gatitos, como estaba con la gata y el gato, qué sé yo, al final dijeron, no, bueno, después vemos qué pasa. Cuestión que empezaron obviamente, a guardar todas las cosas. La casa, para cuando ellos ya se están mudando, ya está vendida, así que no hay chance, la casa la van a demoler. El jardín ya se estaba empezando como medio que a venir ya abajo porque nadie lo estaba cuidando, y aunque el marido intentaba cuidarlo bastante, lo cierto es que no tenía todo el arte que sí tenía el dueño de casa para mantener. Entonces, como que ya está bien, era momento de irse porque incluso a ellos les iba a empezar a dar pena ver todo tan deteriorado, ¿no? Cuestión que la señora fue, la dueña de la casa, ¿no? Fue a buscar algunas de sus cosas porque ya también había dejado varias cosas, entonces tenía que ver qué tiraba, qué guardaba, qué vendía. Y ellos lo que le pedían, si no le era molestia, porque obviamente después todas esas cosas se iban a terminar tirando, entonces si no era problema, ellos querían una lámpara que había en el jardín. Y la señora le dio la lámpara que había en el jardín, no sé qué otra cosa, un montón de cosas. Porque bueno, les habían hecho muchos mandados y muchos favores, por supuesto, entonces no sabía qué más darle para compensar todo ese cariño, digamos, que se habían tenido con ese cuidado. Pero ellos querían la lámpara porque era la lámpara en la cual Chibi se subía y jugaba cuando estaba en el jardín. Obviamente que esto no se lo dijeron a la señora, y la señora les regala la lámpara preciosa esa, porque, bueno, se las quería regalar. Cuestión que ellos se mudan, finalmente. La casa no la demuelen de inmediato, la iban a demoler y de hecho al final del libro todavía no la demuelen. Pero la casa ya estaba comprada y cuando ellos se van también es cerrada, o sea, ya la terminan de cerrar para que nadie más pueda entrar. Cuestión que cuando ellos, así ya mudados, se entera que los dueños de la casa de Chibi, o sea, la casa de los dueños reales, también se habían mudado hacía poco tiempo, porque claro, después de que pasó todo esto, no se volvieron a hablar y ya había pasado prácticamente un año. Pero se enteraron de que sí se habían mudado porque el hijo más grande ya estaba por empezar el secundario, la escuela a la cual ellos lo querían mandar era lejos de donde estaban viviendo, así que se habían mudado. Y la esposa se sentía fatal porque dice, pobre Chibi, ahora está solito ahí debajo del olmo. ¿Por qué no nos dejaron despedir? O sea, yo seguí indignada porque no las habían dejado despedir. Pero bueno, la casa era muy linda, el nuevo departamento en el que ellos estaban era un departamento muy bonito. Y la gata con sus 4 cachorritos, que de repente un día empezaron a ser 3 porque seguramente se llevó uno, seguían estando ahí alrededor de la casa. Y junto con otros vecinos le empezaron a dar de comer. Y así de a poco le empiezan también a poner nombres a los cachorritos y a la gata. La gata era la madre, el padre era el padre, y los otros tenían también nombrecitos tipo hermana, una se llamaba hermana, que era One-chan en japonés, otro creo que se llamaba Blanquito y otro Negrito, ¿viste? Como le ponemos nosotros acá los nombres, tampoco se mataron mucho. Pero bueno, ya le habían puesto nombre, ya le daban de comer, ya, claro, los cachorritos estos ya no eran chiquititos que son como ratitas, sino que ya eran gatitos, entonces empezaban a jugar, qué sé yo, y la esposa un día, como quien no quiere la cosa, agarra la pelotita que era de Chibi, que por supuesto que se la llevó, y se fue a jugar con uno a ver si le daba bola. No le dio bola. Y dice, no saben jugar, no sabe cómo agarrar la pelota, pero ¿cómo no van a saber jugar? Bueno, pero la mujer no se quedó ahí, insistió. Y agarró estos juguetes que son con el palito y acá la plumita o el algo que les llame la atención al gato, que en su caso era como un muñequito de nieve, lo armó al muñequito de nieve y se fue a jugar con alguno de los gatos. Y uno le dio bola, que era la que le decían hermanita. Entonces le empezó a dar bola y de a poquito así empezaron a jugar.
Recordemos que en el departamento no se podía tener animales, así que jugaban un ratito, les daba de comer, se quedaban siempre afuera. Aparte que estaba el padre y la madre. Bueno, cuestión que llega el invierno y claro, los gatitos estaban mal que mal, estaban en la intemperie, todavía eran muy chiquitos y a la que era la hermanita que le decían ellos, empezó a toser de una forma como que re fea, re preocupante y los dos se quedaron como que no sé si estos pasan el invierno hacia la intemperie, aparte en Japón que nieva, que es bastante cargadito digamos el invierno, les empezó digamos como que a preocupar. Y encima después otro de los hermanitos también, viste, como que tosía un poquito así medio feo. Entonces, ¿qué pasó? Ella un día agarró, la esposa, la amo a la esposa, agarró coraje con el palito y empezó pim, 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 lo hizo subir a la hermanita hasta el segundo piso y le cerró la puerta. Y la tipa se quedó jugando. Y como quien no quiere la cosa, un día le puso un collar como corresponde, con su cascabel correspondiente, que yo dije que no hay que usar cascabeles en los gatos, y le puso nombre. Que no me acuerdo en este momento qué nombre era, pero ya no se llamaba Negrita, Blanquita, sino que tenía nombre. Y fue ahí cuando la esposa, mirando o jugando con la gatita, sí pudo decir que esa gata finalmente era su gata. ¡Ah! Es un gato. Bueno, cuestión que esto también lo quisieron hacer con el otro gatito que estaba también medio plueco, pero ese gatito era tan chiquitito que no le era muy fácil agarrar y subir los escalones. Entonces el tipo lo que intentó hacer fue meterlo en una jaula para meterlo para adentro, pero no lo pudo hacer, como cazarlo, no lo pudo cazar porque se dio cuenta que si lo metía a la fuerza dentro de la casa, iba a ser a través de un hecho traumático que iba a ser meterlo en una jaula, se iba a desesperar, lo iba a meter adentro de la casa, que evitaba que después el tipo se quisiera escapar o se pusiera muy muy mal, o sea, capaz que le hacían peor intentando llevarlo así que dejándolo, digamos, en la calle y después pensar otras cosas. Entonces, por lo menos, hasta ese momento decidieron no continuar, digamos, con la travesía de intentar llevarse más gatos a la casa, porque aparte estaba prohibido. Y por lo menos la otra chinita había entrado por sí misma, entonces decidieron dejarlo así. Cuestión que pasan unos años y todos los años ellos, durante casi 12 años creo que vivieron en esa casa y con la hermanita, todos los años igualmente el día en que ellos calculaban que Chibi había fallecido, como no podían acceder al olmo, iban y rezaban al lado de donde lo habían visto la primera vez. Bueno, así termina este libro que se llama El gato que vino del cielo. Este libro claramente yo no lo elegí, le echaba la culpa de todos los libros con los cuales se lloraba que no eran elegidos por ella. Este libro yo no lo elegí, pero es un libro que cada vez que lo leo me pone mal porque yo sé que es un gatito, pero las mascotas forman parte, digamos, de nuestros vínculos, forman parte de nuestras familias. Les ponemos nombre y ya en el momento en que nombramos una cosa, que la cuidamos, que evitamos que se enferme o incluso que enfermo que se muera, pasa a ser parte también de uno de nuestras vivencias y de nuestros recuerdos. Todos tenemos esa mascota que partió capaz en un momento en que no tenía que partir, o que habiendo partido uno siente que nos mandó al que sigue, ¿no? ¡Ay! Como si fuese un hijo. Bueno, y por lo menos en mi caso, yo en este momento no tengo gatos, he tenido gatos y de hecho yo también tenía... No pensé que me iba a poner tan mal. Bueno,
que creo que en todas nuestras vidas, o sea, todos, cada uno de forma individual, tiene esa mascota que lo acompañó durante un largo periodo de tiempo o que le enseñó cosas durante un tiempo, y que uno, a pesar de que capaz los haya ya tenido que despedir, se acuerda de todas esas cosas que nos enseñó, porque han sido importantes para nuestro desarrollo, no solamente en cuanto a compañía, no solamente en cuanto a responsabilidades, digamos, de darle de comer cada cierto horario a la mascota para que no se nos muera, sino también desarrollos emocionales, y porque la verdad que los animales ayudan muchísimo, digamos, a manejar la ansiedad, a manejar mucho cierta tristeza, cierta depresión, te dan una mano con un montón de cosas y ayudan con otro montón. Entonces creo que este libro está dedicado un poco a esto, a cómo muchas veces sin pensarlo, sin quererlo, sin esperarlo, te aparece una mascotita que te alegra los días a un punto que no te das cuenta hasta dónde, digamos, te afecta después esa partida, pero que te sirve después para mejorar o para reforzar los vínculos de los que vienen después. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado mucho. Yo estoy como medio al borde del llanto porque me acuerdo que tengo mis 3 perros ahí en el patio tomando sol, que me enojo todo el tiempo porque no se portan mal, se portan como lo que son, como perritos que juegan, pero no me imagino una vida sin mis mascotas, y yo sé que muchos de ustedes no se imaginan la vida sin sus mascotas, ni sus gatitos, ni sus perritos, ni sus conejos. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón, que tengan un hermoso fin de semana. Si están estudiando, sigan estudiando, les va a ir muy bien, les mando la mejor. Yo hoy rendí un final, así que esperemos que sigamos de racha, y un besazo enorme. Nos vemos la próxima, chicos. Nunca me di cuenta de dar vuelta a esto, así que suscríbanse.